Bueno, esta tarde hemos invitado a Sofía Carrión, hipnoterapeuta RTT. Ahora nos va a contar ella qué significa ese RTT, porque queremos hablar de la transformación desde la mente subconsciente. Es tan importante saber exactamente de qué es capaz nuestra mente y cómo podemos mejorar incluso nuestra vida. Hola Sofía, buenas tardes, bienvenida. Hola Jimena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por este espacio. No, con mucho gusto. Bueno, ¿qué es eso de hipnoterapeuta RTT? Sus siglas en inglés, claro, es Rapid Transformational Therapy, terapia de transformación rápida. Ok, me parece perfecto. Listo. Bueno, tú trabajas con un método que es muy interesante que quisiera saber de qué se trata. ¿Cómo podemos transformar nuestra vida? El poder que tiene la mente, todavía no tenemos conciencia de eso, verdaderamente, y no sabemos cómo manejarlo, ni siquiera nos atrevemos a pensar que con la mente podemos lograr objetivos, ¿cierto? Exactamente como tú bien dices, Jimena, subestimamos el poder de nuestra mente. Nuestra mente es muy poderosa y sobre todo el 95% de quienes somos ahora está guardado en nuestra mente subconsciente, es decir, esos patrones repetitivos, esos comportamientos que has intentado cambiar una y otra vez con varios tipos de terapias convencionales y no has logrado. Muchos de mis pacientes se acercan y me dicen, Sofi, he hecho esta terapia, esto y lo otro, pero no sé qué pasa, que siempre vuelvo a caer en lo mismo, o mejoro un poquito, pero vuelvo a caer. Eso es porque se está trabajando desde la mente consciente. La mente consciente es analítica, es lógica, y para realizar un cambio profundo en tu vida, se necesita entrar a la profundidad de la mente, a ese 95% de lo que somos. Pero ¿cómo hacerlo? Ese es el problema. Hay que hacer cursos especiales, hay que tener una preparación especial, hay que tener una voluntad especial. ¿Cómo hacerlo? La voluntad está al momento de que accedes, aceptas hacer esta hipnoterapia. La hipnoterapia, te explico lo que es la hipnosis, es un estado natural del sistema nervioso. Es Ujú. decir, eh, todas las noches, cuando te vas a quedar dormida, estás profundamente relajada, que no sabes el segundo exacto que te quedaste dormida, ¿verdad? Ujú. Ese estado de relajación quiere decir que alteramos estados de conciencia para tener acceso a la mente subconsciente. Entonces, ¿cómo se da la transformación? Una vez que tenemos acceso, una vez que la persona es inducida a la hipnosis, que es súper fácil entrar a la hipnosis, como te digo, es un estado natural del sistema nervioso, tu cuerpo conoce ese estado. Una vez que tenemos acceso a los recuerdos, a la biblioteca del subconsciente, lo que hacemos es encontrar la raíz. Y ese es el cómo se da la transformación, encontrando la raíz del problema, de ese bloqueo, del trauma, de la herida. Una vez cuando encuentras la raíz, ahí es que se da la transformación porque se desprograma esa versión antigua tuya, esa personalidad antigua, esa versión que ya no te sirve. Se desprograman pensamientos, se desprograman emociones, se desprograman comportamientos, porque entendiste el porqué, el origen de lo que está pasando ahora en tu vida. Sí, eso es muy importante. Todo tiene esta explicación que es muy lógica, pero llegar verdaderamente a activar ese poder de la mente es lo complicado, porque para eso se necesita una terapia especial, un acompañamiento especial de un profesional, en este Exactamente. caso como tú, por ejemplo. ¿Cómo son esas terapias para poder llegar verdaderamente a saber primero cuál es el poder que tiene la mente y cómo activarlo? Empezamos la terapia induciendo a la hipnosis. Como te digo, es un estado natural, entonces la persona entra fácilmente a la hipnosis y de ahí lo que realizo son unas pequeñas regresiones a eventos pasados de tu vida.
No, Sí, discúlpame que te interrumpa, Sofía. dime. Claro. Cuando una persona es hipnotizada, Ujú. llega a un estado que a lo mejor luego no se acuerda qué fue lo que estuvo haciendo o de qué, en qué consistió esa terapia. Muy buena pregunta, Jimena. En la hipnoterapia RTT no sucede eso. Aquí en la hipnosis, en la hipnoterapia, tú estás en completo control de de tu voluntad, no pierdes tu voluntad. Es decir, si es que yo te induzco a la hipnosis y te digo, Jimena, eh, olvídate tu nombre, eso no va a pasar. No pierdes tu control, estás en completo control porque después entramos a un diálogo para encontrar el origen de lo que está sucediendo. Ahí entra la parte terapéutica. Entramos en un diálogo y tú me conversas, me cuentas lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, lo que estás viendo, esas imágenes, ves como si fuera una película. El momento que hacemos la regresión a eventos pasados de tu vida, tú ves tu vida como si estuvieras sentada en una sala de cine. Es decir, no revives la escena, simplemente la visitas y me vas contando lo que ves, me vas contando lo que sientes y ahí juntos, tú y yo, encontramos la raíz. La diferencia de la hipnosis teatral, que se llama así, ahí es Ujú. cuando pierdes tu voluntad, pierdes el control y te olvidas de lo que sucedió. En hipnoterapia no es así, no te Ok. duermes, se duerme lo Ujú. que se duerme del subconsciente. Ahora, el subconsciente es justamente aquello que tenemos guardado escondido, ¿cierto? Que incluso Exactamente, creemos que nos hemos olvidado, exactamente. pero en algún momento puede salir. Y yo siempre escucho en todas las terapias que hay que hacer una regresión, buscar la raíz, en fin, pero muchas veces a mí me parece que no sé qué tanto eso sea aconsejable o lo ideal, porque yo creo que hay que, si vivimos el día a día, Ujú. si tenemos un problema este momento, hay que solucionar el problema este momento y no volverlo a cometer. Pero Exacto, ya lo que pasó, pasó. exactamente. Al entender el porqué de este problema, de lo que está sucediendo en tu vida, mira, el entendimiento es poder. Y cuando tienes ese poder y descubres el porqué, tienes el poder de cambiarlo, porque sabes qué es lo que tienes que cambiar y no estás intentando cambiar como a ciegas. Además, en ese caso estarías intentando cambiar desde ese 5% que es la mente consciente, desde el análisis y desde la lógica. Para un cambio profundo es necesario entrar a la profundidad del subconsciente, a ese 95%. Por eso todos los días las personas repiten las mismas rutinas, los mismos comportamientos. Y sí, aunque muchas personas tienen consciente lo que deben cambiar, se les dificulta. Eso es porque no se ha arrancado de raíz esas creencias o esos pensamientos que están arraigados en ti desde toda tu vida. Te han acompañado por 20, 30, 40 años. Entonces, para transformarlo, se necesita más allá de la lógica y del análisis. Se necesita el entendimiento. Ok. Ahora, definitivamente hay personas que usualmente dicen frases negativas, no puedo, no sirvo para nada, y eso y mucho más, y a veces cosas peores. ¿Por qué viene eso? O sea, ¿es baja autoestima? ¿Es algo que viene, como tú dices, pues, de mucho tiempo, incluso de generaciones o de la niñez? ¿Qué es lo que está pasando? Y hoy en día yo creo que después de la pandemia hay mucha gente que logró salir mucho de ese estado negativo, pero también otras que se quedaron ahí y además se deprimieron y la salud mental se afectó. Entonces, ¿a qué se debe eso? Se debe a las creencias limitantes que tienes como programadas en ti. A través de esas creencias, tú vives tu realidad y creas tu realidad para reafirmar esa creencia. Es decir, no puedo. Entonces vas, como tienes grabado en tu mente el no puedo, te vas a Mm. demostrar a ti mismo, vas a crear escenarios en tu vida que te demuestren y que te reafirmen ese no puedo. Y ese no puedo se pudo haber originado en
normalmente se originan de los 0 a los 6 años. De los 0 a los 6 años es donde más se instalan, digamos así, creencias limitantes. Más adelante también, en la niñez también, en la adolescencia también. Entonces, si es que un niño crece creyendo y pensando y viviendo como realidad que es rechazado, que no puede, vive a través del abandono, vive a través del rechazo, del miedo, por lo tanto, está grabado en su mente ese programa como realidad y lo vive en su presente, lo trae acá. Y muchas veces no entiende el por qué, porque no se acuerda esas escenas de su vida o no entiende la interpretación. Por eso es súper importante entender la raíz y entender el origen para así poder transformar esas creencias limitantes. Ahora, justamente ese tipo de creencias y de soluciones que muchas veces buscamos los seres humanos no son inmediatos, tienen un proceso, ¿cierto? ¿Cómo empezar ese proceso? ¿Cómo lograrlo verdaderamente? Hay personas, y yo eso te pregunto, que definitivamente logran salir de ese estado negativo o logran definitivamente activar la mente de tal forma que cambian su vida, cambian su estructura. Sí, totalmente. Por eso es hipnoterapia, RTT, terapia de transformación rápida, porque este método aprovecha la neuroplasticidad del cerebro combinando otras herramientas terapéuticas como la programación neurolingüística, terapia cognitivo-conductual, psicoterapia. Entonces, aprovechando la neuroplasticidad del cerebro y partiendo del principio que el cerebro, que la mente aprende por repetición, por las palabras que te dices a ti mismo y las imágenes que visualizas, partiendo de eso, el último paso de la hipnoterapia se llama transformación. Es decir, grabo un audio de sugestiones positivas. La sugestión es poder y tú te puedes sugestionar de cosas positivas o de cosas negativas. Como tú bien decías antes, el no puedo, me siento abandonado, no lo logro, no soy exitoso, todas esas son sugestiones negativas. Entonces, en la transformación, el último paso de la hipnoterapia, instalamos sugestiones positivas y esas sugestiones van creando nuevos circuitos, nuevas redes neuronales, nueva química cerebral en tu cuerpo y esa grabación la tienes que escuchar por 21 días para que se reafirme y se refuerce esa sugestión, esa transformación. Y ahí se da el cambio. Y a partir de esos 21 días, a partir del día 22, ¿cambia automáticamente el pensamiento? Tengo casos que han cambiado desde la primera noche. ¿En serio? ¿Y Sí. cómo? Pero eh, yo soy un poco incrédula sobre el tema, tengo que reconocer, por eso me parece Me encanta. interesante hablar de este tema, porque mm, ¿qué tanto funciona 21 días repetir y repetir lo mismo, repetirse a uno mismo? ¿Qué tanto funciona? Siempre me he preguntado. Funciona bastante bien porque este es un audio de autohipnosis. Entonces recuerda que cuando estamos en autohipnosis, cuando alteramos estados de conciencia y al alterar estados de conciencia, científicamente comprobado, hay muchos estudios que se crean nuevas redes neuronales. Entonces, la información, la nueva información que tu cerebro tiene, envía esas señales a tu cuerpo. Por lo tanto, empiezas a sentir nuevas emociones y combinando pensamiento con emoción se activa el electromagnetismo del cuerpo, la química del cuerpo, para hablarlo así, se activa esa química del cuerpo y empiezas a experimentar nuevas emociones. Entonces ya no te levantas deprimido o con baja motivación, te despiertas motivado, pensando pensamientos positivos, soy exitoso, soy lo máximo. Y eso se Bueno, crea tu nueva realidad y empiezas a vivir esa nueva realidad porque te lo crees, así como te crees que no puedes, te creías antes que no puedes, tomando el ejemplo anterior, ahora crees que sí puedes, que eres suficiente, que eres exitoso.
porque te lo estás repitiendo y grabando ese programa, instalando ese programa en tu mente subconsciente. Muy bien, pues definitivamente yo creo que hay que hacer la prueba Hay que hacerlo. para convencerse, sí. Pero digamos que ese sistema o ese procedimiento de lingüística, ¿cómo se llama? Neurolingüística, Programación neurolingüística. programación neurolingüística. Ujú. Esto tiene que hacerse acompañada de un especialista. Totalmente, totalmente, porque tienes que aprender a hablarle a tu mente. Tu mente no entiende el no. Por ejemplo, si yo te digo, no pienses en un elefante naranja, ¿en qué estás pensando? En el elefante naranja. Entonces es súper importante el vocabulario que Ujú. usas para hablarle a tu mente. Muy interesante. Pues Sí, Sofía, me encanta, como te digo, yo soy incrédula un poco de estos temas, por eso quería te invito escucharte. a probar. Sí, pero pues a quienes nos están viendo a través de Facebook Live y a través de nuestro canal de YouTube, seguramente hay mucha gente que cree en esto, que lo ha practicado además, que lo ha hecho, y pues lo único que te pido ahora son recomendaciones finales. Claro que sí. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho, no sé, hay un ruido por ahí, ¿cierto? Sí. Como extraño. No sé qué pasa, algo pasa. Bueno, con este tema de los cortes de luz, yo creo que todo se desprograma y se daña. Pero bueno, ¿cuáles son tus recomendaciones finales? Les recomiendo que a las personas que están escuchando, si sienten ese llamado, si es que han intentado ya varias veces cambiar algo en su vida, que ahora intentemos desde lo profundo. Si es que sienten ese llamado y sienten esto es para mí, que lo intenten, vale la pena arriesgarse. Yo me arriesgué y si no habría funcionado en mí, no lo estaría viviendo como propósito de vida, que es transformar vidas. Claro que sí. Sofía, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Me parece un tema de todas maneras muy interesante que hay A que ti, tratarlo. Hay sí, que tratarlo. a ti, Gracias, un muchas abrazo. gracias. Gracias, Jimena, por este espacio. Chao. A ti. Chao, chao.